El dominio Zenith se enorgullecía de ser la civilización más avanzada de la galaxia conocida. Su tecnología era impecable, su gobierno absoluto y sus leyes meticulosamente aplicadas por agentes de élite que hacía tiempo habían erradicado el caos dentro de sus fronteras. Habían conquistado mundos, subyugado especies y se habían forjado una reputación como un imperio del orden. Así que cuando dirigieron su atención a la Tierra, un planeta atrasado al borde del reconocimiento galáctico, apenas pudieron contener su diversión. Los humanos, al parecer, tenían un peculiar sistema de justicia plagado de ineficiencias, corrupción y métodos de contención ridículamente anticuados. La Tierra aún dependía de barrotes y hormigón para retener a los criminales, un concepto que Zenith encontraba tan primitivo como cazar con palos. La acción del Gran Mariscal, una imponente figura de elegante armadura metálica y brillantes ojos esmeralda, se encontraba ante el Alto Consejo. Una sonrisa burlona se extiende por su rostro, por lo demás inexpresivo. Los humanos afirman que sus criminales son peligrosos, que son despiadados, impredecibles e irrazonables. Exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Se jactan de que sus peores delincuentes no son más que pícaros indisciplinados. Apenas una molestia. El canciller Bore, una criatura de extremidades alargadas y piel cerúlea palpitante, se inclinó hacia adelante con un suspiro de grosero. Entonces, compláceme. Demuéstrame que son tan débiles como dices. La habitación. Silencioso. Una sonrisa burlona se ensanchó. Un intercambio de prisioneros. Propuso extendiendo las manos. Tomamos a un puñado de los criminales más peligrosos de la Tierra bajo nuestra custodia. Los colocamos en una instalación de máxima seguridad de Zenith y vemos cómo se comportan contra el verdadero orden. Será un experimento, una demostración de nuestra superioridad. El Consejo murmuró en señal de aprobación. ¿Qué mejor manera de consolidar la supremacía del dominio? En lugar de reducir públicamente a los forajidos más temidos de la Tierra a PWNs indefensos, la decisión se tomó cuando la nave de guerra Zenith Escalión entró en la órbita terrestre. Días después, los humanos ya habían preparado su ofrenda. Una prisión de máxima seguridad fuertemente fortificada en el desierto de Nevada había sido seleccionada para el intercambio. Un lugar que los estadounidenses les aseguraron albergaba a algunas de las mentes más peligrosas del planeta. Los soldados de Zenith se materializaron dentro de la prisión con precisión sin esfuerzo. Su elegante armadura brillaba bajo las luces artificiales. El alcaide Reynolds, un hombre canoso de unos 60 años con un ceño perpetuo, apenas levantó la vista de su taza de café tibio cuando llegaron. Estaba viendo Die Hard en un pequeño televisor, con el volumen bajo, pero lo suficientemente alto como para captar la distintiva voz de Bruce Willis, haciendo una broma. Ean se burló del entorno primitivo. Sus medidas de seguridad son ridículas. Reynolds dio un largo sorbo a su café y se encogió de hombros. Quizás, pero si estás aquí para quitárnoslo de encima, no voy a discutir. Con un movimiento de muñeca, Ección invocó una interfaz holográfica. Dame los archivos de tus peores infractores. El alcaide hizo un gesto perezoso a un guardia cercano que pulsó algunos botones en una consola anticuada. 5 nombres cobraron vida en el holograma. Tony Binetti, un criminal de carrera con una mente estratégica. Tony había dirigido una de las familias criminales más poderosas de la costa este antes de ser finalmente arrestado. Tenía la complexión de un refrigerador, con una sombra permanente a las 5 y una voz que podía hacer que incluso el hombre más audaz reconsiderara sus decisiones de vida. Danny la Comadreja Martínez, un estafador de estatus legendario. Había estafado gobiernos multimillonarios y una vez convenció a todo un pueblo de que era su príncipe perdido. Tenía la clase de sonrisa que haría que una abuela entregara los ahorros de toda su vida y una mente que nunca dejaba de calcular. Lisa Langley, una experta ladrona que una vez irrumpió en el Pentágono sin ánimo de lucro, sino simplemente para demostrar que podía. Tenía una confianza fácil, un ingenio mordaz y un talento para hacer que los sistemas de seguridad parecieran diseñados por niños pequeños. Mike Malone, el loco, un experto en explosivos con una inquietante afición por ver cómo las cosas explotan. No fue encarcelado por dinero ni por venganza, solo por el puro placer de la destrucción. Tenía la mirada salvaje de un hombre que había visto demasiadas películas de acción y se las había tomado demasiado en serio. El último archivo no tenía nombre, solo una designación. Prisionero censurado. Ean frunció el ceño y tocó el holograma. ¿Qué es esto? El alcaide. Se rascó la barbilla. Oh, ese al que llamamos Bab Yaga. Ean levantó una ceja. Los humanos y sus supersticiones.
Agitó la mano con desdén. ¿Qué crimen cometió este? Reynolds sonrió con suficiencia. Depende. Preguntaste. Officialmente no exist. Extraoficialmente, digamos que todas las agencias gubernamentales que intentan acabar con el ya no hablan de ello. In se burlo. Un mito. El pupilo se encogió de hombros de nuevo. Como quieras. La transferencia fue rápida. Cada prisionero fue equipado con un dispositivo de sujeción zenitiano. Una elegante banda metálica que fijaba sus extremidades en su lugar. Con una fuerza irrompible, los criminales fueron llevados al escalión. Rodeados de soldados de élite zenit que los observaban con una mirada apenas disimulada. Tony Binetti rodó sus hombros haciendo crujir el cuello. Así que, ¿cómo está la comida en esta elegante nave espacial? Danny, siempre tan oportunista, le dedicó una sonrisa a uno de los guardias alienígenas. ¿Jugáis al póker? Os enseñaré un juego muy simple y divertido. Lisa examinó sus ataduras con leve curiosidad. ¿A esto le llamáis seguro? M.A. de Mike sonrió maniáticamente. ¿Tenéis cosas que hacen boom ahí arriba? Los soldados del Zenit guardaron silencio profesionalmente. No toleraron las conversaciones triviales de especies inferiores. Baba Yaga no dijo nada. No habían dicho ni una palabra desde que subieron a bordo, mientras los prisioneros eran conducidos a las profundidades de la nave. Ean se volvió hacia Reynolds con una sonrisa condescendiente. Este experimento será rápido. Os los devolveremos cuando demuestren ser incapaces de manejar una verdadera prisión. Reynolds tomó otro sorbo de café, observando cómo el último de los prisioneros desaparecía en la brillante luz azul del rayo de transporte. Sí, murmuró para sí mismo, volviendo a su película. Buena suerte con eso. El escalión se elevó por el hiperespacio, precipitándose hacia la instalación más segura del dominio Zenit, una fortaleza que flotaba en el vacío, ineludible e indomable. Un lugar donde solo los peores de los peores eran enviados a pudrirse dentro de sus celdas de contención. Los criminales de la Tierra permanecieron en silencio. El gran Tony se apoyó en la pared observando a sus captores. Danny ya estaba planeando la larga estafa. Lisa estaba mapeando mentalmente las salidas. M.A. de Mike fantaseaba con lo que podría ser inflamable. Y en la celda más alejada, tras una barrera de energía reforzada que ningún ser del dominio había roto jamás, Baba Yaga abrió los ojos y sonrió. La máxima seguridad del dominio Zenit. La prisión era una maravilla de tecnología y disciplina, una fortaleza autosuficiente que flotaba en el infinito vacío del espacio. Nunca había sufrido una brecha, nunca había perdido a un prisionero. Sus paredes estaban reforzadas con capas de aleación cuántica endurecida, pulsaban con el resplandor de campos de energía diseñados para neutralizar cualquier forma de vida conocida. Era un lugar que quebraba espíritus y borraba la esperanza. Nadie había escapado jamás. Nadie lo había intentado siquiera. Los recién llegados prisioneros de la Tierra eran una novedad divertida, una indulgencia concedida al gran mariscal. Los guardias de Zenit los observaban a través de paneles de vidrio, divertidos por su postura relajada, su ausencia del terror habitual que acompañaba a los recién llegados. El gran Tony Binetti se recostó contra la pared de su celda, estirando los brazos como si estuviera de vacaciones. Bien organizados. Llegaron, dijo asintiendo hacia las brillantes paredes blancas y las puertas metálicas injuntas. Los omnipresentes drones de vigilancia sobrevolando silenciosamente el lugar. ¿Se te ha ocurrido añadir un minibar? Danny la comadreja. Martínez sonrió, ya inspeccionando el lugar con su mirada penetrante. No necesitan un minibar. Tony, todo este lugar es un casino. El único problema es que la casa siempre gana. Se frotó la barbilla pensativo. A menos que, claro, descubras dónde guarda el dinero la casa. Lisa examinó largamente los paneles de seguridad, fijándose en cada detalle. La posición de las cámaras, el parpadeo rítmico de las cerraduras de energía, los huecos aparentemente inocuos en las rutas de patrulla automatizadas. Todo estaba guardado en su mente, archivado en la sección útil más tarde. El loco Mike Malone presionó su cara contra el campo de energía transparente. Su aliento empañó la barrera mientras miraba al guardia del otro lado. Oye, amigo, ¿cuántos explosivos harían falta para atravesar esta cosa? Dio un golpecito. Superficie brillante con un nudillo. No, espera, no me digas, déjame adivinar. El guardia de Zenith se burlo impossible. Tu conocimiento primitivo de la combustión es irrelevante. Esta instalación es impenetrable. Mike sonrió más ampliamente.
Eso es lo que siempre dicen. Baba Yaga no había pronunciado una palabra desde su llegada. La figura silenciosa permanecía completamente inmóvil en su celda de contención aislada, donde capas de campos de fuerza pulsaban en ondas sincronizadas, cada una diseñada para interrumpir diferentes frecuencias biológicas y neurológicas. Zenith nunca antes había necesitado medidas tan extensas para un solo prisionero, pero la IA de Escalión lo había marcado como una anomalía y el protocolo dictaba precaución. Ean observaba desde una sala de control elevada con los brazos cruzados. No le preocupaban los criminales de la Tierra. Eran divertidos, pero pronto descubrirían cuál era su lugar. Tenía asuntos más urgentes que complacer sus delirios de escape. Con un movimiento de su costilla, invocó a la IA de seguridad para que comenzara el ciclo de observación. Ordenó registrar anomalías de comportamiento, si las hubiera. La IA, una voz sin forma que zumbaba a través de las paredes, respondió inmediatamente. Entendió. El gran mariscal inició un escaneo dentro de las celdas de contención. Los prisioneros observaron y esperaron. Danny fue el primero en actuar. Se apoyó en el campo de energía de su celda, levantando una ceja al guardia de Zenith apostado afuera. «Sabes, he estado en muchas prisiones de relaciones públicas, pero debo decir que esta es de primera». Realmente se entregaron por completo. El guardia lo ignoró. Danny suspiró y negó con la cabeza. «El problema es que cada prisión tiene un defecto. Tengo el presentimiento de que aún no saben cuál es el suyo». El guardia apenas lo miró. «No hay defectos». Danny sonrió. «Bueno, ahora sé que es mentira». Un movimiento de muñeca, un pequeño movimiento casi imperceptible. El guardia sintió un repentino pinchazo en el brazo y bajó la vista justo a tiempo para ver un diminuto dispositivo delgado como una aguja incrustado en la costura de su armadura. Frunció el ceño. ¿Y entonces se fue? Danny silbó suavemente. Mientras el guardia se desplomaba en el suelo. ¿Ven? Eso es lo que pasa con la arrogancia. Te ciega a lo obvio. Lisa ya se estaba moviendo. Con un solo movimiento de muñeca, un pequeño filamento de alambre se deslizó del puño de su mono, deslizándose en el panel de control de las cerraduras de energía. Tardó 3 segundos en evitarlo. El campo se apagó. Ella pasó a través de ti. Chicos, deberían hacer estas cosas un poco menos predecibles. Las alarmas sonaron. Las fuerzas de seguridad de Cena se movilizaron al instante. Su precisión era casi perfecta. Su tiempo de respuesta era inigualable. Irrumpieron en el bloque de detención. Elegantes rifles de plasma alzaron la vista con la promesa de un castigo rápido. Observaron desde la sala de control, divertidos. Pronto esperaba que se resistieran al menos un poco antes de darse cuenta de su inutilidad, pero entonces las luces parpadearon y la alarma se detuvo. La voz de la IA crepitó, distorsionada, alerta desconocida. Interferencia detectada en la red de seguridad. Error de recalibración. Error de acción. Frunció el ceño. Las cámaras dentro de la celda de Baba Yaga estaban apagadas. Era imposible. Tocó la consola holográfica intentando anular manualmente el apagón, pero los controles no respondían. Se giró bruscamente hacia sus oficiales. ¿Qué pasa? Uno de ellos dudó antes de responder. Señor, los datos de vigilancia de esa sección se han ido. El pecho de Ean se encogió. Define Edo. El oficial se tragó borrado no. Corrompido no inaccesible borrado dentro. Del bloque de detención los prisioneros se congelaron. Al bajar la temperatura un escalofrío antinatural se arrastró por el aire estéril. Los soldados Zenith endurecieron sus armas temblando ligeramente en sus empuñaduras. Algo andaba mal. El gran Tony estrujó. En el oscuro pasillo más allá de las celdas. ¿Alguien más siente eso? Danny se frotó los brazos. ¿O si ese es el tipo de frío que no está en los controles de temperatura? Lisa escudriñó el pasillo. ¿Dónde estaba Baba Yaga? El campo de fuerza alrededor de su celda seguía activo, pero el interior de la celda estaba vacío. M. Ademike soltó un silbido bajo. Eso no está bien. El primer soldado Zenus en reaccionar dio un paso adelante. Su visor escaneando el área, su rifle zumbó mientras ajustaba su configuración, cambiando a una mayor salida de energía. Se giró hacia su comandante. Señor, no hay sonido, ningún movimiento, simplemente se fue. Los soldados restantes se tensaron, armas en alto, ojos moviéndose como locos. Los que estaban más cerca de donde había estado su camarada dieron un paso atrás colectivo. La voz de Ean crepitó entre sus calmas. Informar.
¿Dónde está el soldado Valen? Silencio, luego un susurro. No a través de las calmas, sino justo detrás de ellos. Pew. Las luces se apagaron. Disparos estallaron. Brillantes destellos azules. En la oscuridad, el aire se llenó del acre olor a ozono quemado. Un grito, luego otro, luego silencio. Cuando las luces de emergencia parpadearon, los guardias de Zenith se habían ido. No había cuerpo, ni rastro. Solo rifles vacíos esparcidos por el suelo, humeando ligeramente como si sus dueños se hubieran evaporado. Danny exhaló lentamente. Bueno, el gran Tony hizo crujir sus nudillos. Eso fue interesante. Lisa miró el panel de seguridad, sonriendo con suficiencia. Y por eso tú. No te metas con el peor MA de Mike de la Tierra, sonriendo. Realmente quiero saber cómo sucedió eso. Desde el otro extremo del pasillo, Baba Yaga dio un paso adelante ajustándose las esposas de su uniforme. Su expresión era ilegible, pero sonreían. La nave tembló. Observando desde la sala de control, sintió algo desconocido en su pecho, no confusión, ni ira, sino miedo. Por primera vez en la historia del dominio Zenith, su orden perfecto se había visto alterado y apenas comenzaba. El dominio Zenith nunca se había enfrentado al desorden. Su imperio se extendía por miles de sistemas estelares. Una máquina meticulosamente controlada de lógica, disciplina y autoridad inquebrantable. Cada planeta bajo su mando funcionaba con precisión matemática. Todos los ciudadanos obedecían sin cuestionar. La rebelión era una reliquia del pasado, y el caos era una imposibilidad hasta ahora. La primera llamada de socorro vino del complejo penal Zenith Prime. Una transmisión se cortó a media frase por un silencio antinatural. Luego llegaron los informes. Fragmentados, contradictorios, imposibles. Las celdas de contención habían sido violadas, pero no hubo alarmas. El sistema de seguridad estaba operativo, pero no había visto nada. Un escuadrón entero de guardias de élite había desaparecido sin dejar rastro y el personal restante se negaba a entrar en los niveles inferiores. El gran mariscal de acción permaneció rígido en el centro de mando de la nave de guerra orbital. Excalibur, su mente, luchó contra lo impensable. Aclaró. Le ladró al oficial más cercano. ¿Qué haces? ¿Quieres decir que los guardias desaparecieron? La piel del oficial, normalmente el dorado brillante de su especie, había palidecido hasta un amarillo enfermizo. Sus manos temblaban mientras buscaba la última señal de seguridad disponible. Señor, esto fue lo último. Grabada antes del apagón. La pantalla se encendió mostrando una patrulla estándar. 5 soldados Zenus con las armas en alto. Escudriñando el pasillo cerca de las celdas de contención, se movían con la precisión práctica de los dominios. Sus pantallas HUD avanzadas les proporcionaban análisis del entorno en tiempo real. Luego, sin previo aviso, sus visores se distorsionaron con estática. Uno por uno, las lecturas fallaron. Las lecturas de temperatura se desplomaron. Una sombra pasó junto a AC Ross. La pantalla, pero el ángulo era incorrecto. Ninguna fuente de luz debería haberla proyectado. Los soldados se giraron al unísono. Las armas apuntaban a algo fuera de la pantalla. Sus cascos comenzaron a captar susurros y luego nada. La señal se cortó a negro. Ean apretó la mandíbula. Esto era inaceptable. Quiero un bloqueo total. Desplegar refuerzos en el complejo. Los escuadrones de la nave se tambalearon violentamente. Las alarmas sonaron con un agudo sonido artificial. Una voz crepitó por los altavoces. Alerta, acceso no autorizado detectado. Cubierta de mando, contramedidas defensivas. En acción. El estómago se tensó. Desde donde una nueva voz habló suave. Divertido. Completamente humano. Hola, chicos. Acción. El mundo a su alrededor. Danny Martínez se apoyó contra el mamparo de la cubierta de mando. Con las manos en los bolsillos. Una sonrisa exasperante se extendió por su rostro detrás de él. De pie con indiferencia, como si fueran los dueños del lugar. Eran los grandes Tony, Lisa y M.A. de Mike. La mente de Ean se dividió entre la indignación y la incredulidad. Esto no era posible. Se suponía que debían estar encerrados. Eran humanos. Buscó su arma. Danny levantó un pequeño dispositivo. Suave y metálico. Zumbaba débilmente con un objeto robado. Tecnología Zenith. Él movió las cejas. Yo no haría eso si fuera tú. Acción.
Congeló ese dispositivo. Danny. Lo tocó una vez que las luces de la nave de guerra parpadearon. Por primera vez en la historia de los dominios, los escudos del escalión fallaron. «Uy», dijo Danny, pasando el dispositivo de una mano a la otra. «Creo que presioné el botón equivocado». Lisa ya se estaba moviendo antes de que los guardias pudieran reaccionar. Se había deslizado entre sus filas. Manos volando por el panel de control. Redirigiendo los protocolos de comando. Cortando las comunicaciones internas. Tony fue menos sutil. Simplemente agarró al oficial Zenith más cercano y lo arrojó a una trampa. Su gran tamaño convirtió la delicadeza en detalles innecesarios. Mad Mike. Bueno, M.A. de Mike había encontrado la terminal de armas. Soltó un silbido bajo, admirando los indicadores rojos parpadeantes que representaban miles de misiles, cañones disruptores y torpedos gravitacionales. Dijo él, sacudiendo la cabeza. De verdad no deberían haberme dejado entrar. Ean golpeó la terminal de mando con el puño, mirando fijamente a Baba Yaga, que seguía en el otro extremo de la sala. Lo observaban con una expresión tranquila. Ilegible. ¿No entiendes? ¿Crees que has ganado porque tomaste esta nave? Somos Zenith. Dominio. Baba Yaga inclinó la cabeza. La nave tembló. Una nueva alarma gimió por el puente. Un oficial, presa del pánico, tropezó con sus propios pies. Arañó su consola. Señor, toda la flota está recibiendo una orden de anulación. La garganta de Ean se contrajo. ¿De quién? El official Paladesio. Lamente in ese tambelio. Se volvió hacia Baba Yaga, dando un paso adelante a pesar del escalofrío que parecía irradiar de su presencia. ¿Qué has hecho, Baba Yaga? Finalmente hablaron. Su voz era tranquila. Mejorado. Reprogram tus naves de guerra. A Ean se le secó la boca. La flota del dominio Zenith era la fuerza militar más grande y formidable de la galaxia conocida. Sus naves de guerra no eran solo armas, eran instrumentos de aniquilación, capaces de reducir planetas a cáscaras en horas. Y ahora todas habían sido secuestradas. Danny se apoyó en la terminal observando el desastre que se desarrollaba con una sonrisa burlona. Esto es mejor que aquella vez que convencí al dueño de un casino de que era su hermano perdido. Los oficiales de Ean se apresuraron a recuperar el control. Sus dedos volaban sobre interfaces que ya no respondían a sus órdenes. Quedaron excluidos de su propia flota. La primera explosión sacudió el casco exterior del complejo prisión. Las naves de guerra de Zenith, ahora pilotadas por códigos de comando robados e IA anulada. Los protocolos se habían vuelto en su contra. Los cañones de energía iluminaban el vacío, apuntando a las fortalezas de Zenith en todo el sector. M.A. de Mike dejó escapar un grito de éxtasis al ver cómo se desarrollaba la carnicería. «Oh, esto es Navidad». El gran Tony se crujió los nudillos. Probablemente deberíamos irnos antes de que empiecen a tener ideas sobre cómo contraatacar. Lisa abrió un panel de golpe y escaneó rápidamente la disposición de los hangares de naves. 3 niveles más abajo, tomamos una lanzadera y nos largamos de aquí. Las manos de Ean temblaban. Esto no podía estar pasando. Había comandado ejércitos, aplastado rebeliones, civilizaciones destruidas. Había reducido planetas a polvo sin pensarlo 2 veces y ahora aquí estaba, derrotado por humanos, por criminales. Baba Yaga avanzó lenta y deliberadamente. El resto de los oficiales de Zenith retrocedieron instintivamente. Ean se mantuvo firme aunque cada fibra de su ser gritó que corriera. Baba Yaga lo miró fijamente. Y en ese momento, Ean comprendió por qué sus registros habían sido borrados, por qué todo rastro de su existencia había sido borrado de la historia humana. Esto no era una persona, esto era una fuerza. La voz de Baba Yaga era apenas un susurro. Dile a tu gente que la próxima vez que te rías de la tierra, recuerden esto. Los labios de Ean se separaron, pero no tenía palabras. Danny le dio una palmada en el hombro a Ean, sonriendo. Mala suerte, amigo. Si te hace sentir mejor, una vez fui estafado por una psíquica. Lisa arrancó a Danny de la lanzadera. Ahora se movían rápidamente, dejando a Ean congelado en el lugar. Mientras la alarma gritaba a su alrededor, la nave de guerra temblaba de nuevo con más fuerza, esta vez a través del dominio. El pánico estalló. Lo imposible había sucedido. El dominio Zenith estaba bajo asedio y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El dominio Zenith, un imperio que había reinado sobre la galaxia con autoridad indiscutible,
Ahora quemaba sus naves de guerra mientras los ejecutores del orden absoluto vagaban por el espacio como bestias heridas. Sus elegantes formas, marcadas por cicatrices de batalla, nunca debieron soportar. El pánico se apoderó de su alto mando mientras planetas, una vez leales, temblaban ante la perspectiva de la caída de sus gobernantes. Y en el centro de todo, de pie entre los escombros, se encontraban un puñado de los criminales más notorios de la Tierra. Danny Martínez estaba sentado en la cabina del crucero de batalla Zenith robado, con los pies apoyados en el panel de control, girando distraídamente. Una placa confiscada de oficial de Zenith entre sus dedos. «¿Sabes?», reflexionó. «Siempre soñé con llevar a cabo la mayor estafa de la historia, pero esto». Hizo un gesto vago hacia el caos que se desarrollaba en la pantalla de The View. «Esto es otro nivel». El Gran Tony. Vinetti estaba de pie junto a él con los brazos cruzados, observando cómo otra nave de guerra de Zenith se hundía en llamas. «Te digo que», murmuró. «Hicieron un gran trabajo, pero hay un problema». Lisa Langley reprogramaba furiosamente las naves y los sistemas audiovisuales. Apenas levanto la vista. «¿Qué es eso?» Tony. Exhalo, negando con la cabeza. «No dejamos a nadie vivo para negociar con M.A. de Mike». Soltó una carcajada, ajustando el rifle Zenith robado que llevaba colgado del hombro. «Vamos, no es un trabajo de verdad. Si alguien no llora al final», pero el gran Tony no bromeaba, señaló a el panel de comunicaciones estaba fracturado. Las transmisiones se vertían en un torrente de angustia. Llamadas de emergencia. El terror apenas contenido de un imperio se enfrentaba a algo que nunca había conocido. Impotencia. Baba Yaga estaba sentado en un rincón. Tan silencioso como siempre, sus ojos recorrieron las pantallas leyendo datos que nadie más podía ver, analizando resultados que nadie más podía predecir. Entonces, por primera vez desde que todo comenzó, Baba Yaga habló. «Necesitamos hablar con la Tierra». Danny frunció el ceño. «¿Hablar con quién, amigo? No sé si te diste cuenta, pero no estamos precisamente en la buena opinión del gobierno». Baba Yaga volvió la mirada hacia él. «No tienen por qué gustarnos, solo tienen que escuchar». Los dedos de Lisa bailaron sobre la consola, redirigiendo el sistema de comunicaciones de largo alcance de la nave. «Bien, pero ¿qué les decimos? Oigan, acabamos de paralizar al imperio más poderoso de la galaxia. Quiero venir a recogernos». Baba Yaga no respondió. En cambio, se inclinaron hacia adelante. En voz baja, abrieron el canal. Lisa dudó y luego lo hizo. Como le dijeron, la pantalla parpadeó. Momentos después, una imagen granulada se resolvió. Un oficial militar estadounidense de alto rango, con los ojos ensombrecidos por el cansancio, los labios apretados en una fina línea detrás de él. Washington DC brillaba aparentemente intacto. El desastre galáctico que se desarrollaba arriba. El hombre miró fijamente al grupo de criminales en la pantalla y luego exhaló lentamente. «No sé si juzgarte o darte una maldita medalla». Danny sonrió. «Aceptamos efectivo». El general lo ignoró. Su mirada se dirigió a Baba Yaga. «Supongo que eres el que está al mando». Baba Yaga asintió levemente. El general se inclinó hacia adelante juntando sus manos. «Nos pones en una posición difícil. El dominio Zenith puede estar herido, pero no están muertos, aún controlan la mitad de la galaxia, aún tienen flotas, ejércitos y recursos. Se reagruparán y cuando lo hagan, buscarán venganza». Lisa arqueó una ceja. «Sí, ¿y qué quieres exactamente de nosotros?» El general los estudió cuidadosamente. «Un trato». Danny resopló. «Oh, esto debería ser bueno». El general lo ignoró de nuevo. «La Tierra no tiene interés en luchar una guerra galáctica. El dominio pensó que éramos débiles. Fíjate que esa ilusión se ha hecho añicos. No nos subestimarán de nuevo». Exhalo. «Necesitamos que sigan teniendo miedo». La expresión de Baba Yaga permaneció ilegible. «¿Quieres que seamos el rostro de ese miedo?» El general no parpadeó. «Ya has empezado el trabajo». El silencio se apoderó de la habitación. Incluso M.A. de Mike no tenía nada que decir. Entonces el gran Tony hizo crujir los nudillos. «Bien, hablemos de los términos». «¿Para cuándo?» La transmisión terminó. Se estableció el acuerdo. El gobierno de desautorizaría públicamente cualquier participación en la destrucción de la flota Zenith. Los criminales, ahora etiquetados como agentes rebeldes, recibirían un estatus no oficial como una amenaza tácita para la Tierra.
Se moverían libremente, nunca lo reconocerían, nunca lo reclamarían, y a cambio, el dominio nunca se atrevería a poner un pie en la Tierra de nuevo. Danny se recostó en su silla con las manos entrelazadas tras la cabeza. Así que, déjenme aclarar esto, nos convertimos en el hombre del saco intergaláctico. P.E. sonrió con suficiencia. Algo así. M.A. de Mike se enfureció. Increíble. Sí, el gran Tony negó con la cabeza. Recuerda que esto solo funciona si lo creen. Baba Yaga observaba las estrellas más allá. La ventana de la nave esbozó una pequeña sonrisa cómplice. Se encontrarán a lo lejos, en los restos de la destrozada flota Zenith. El gran mariscal de la acción se mantuvo en medio de los escombros. Mientras escuchaba los informes desesperados que llegaban de los oficiales supervivientes, apenas los oía. Su mente seguía atrapada en ese momento, atrapada en el recuerdo de esos fríos ojos humanos mirándolo fijamente por primera vez en su larga y victoriosa carrera. Comprendió el verdadero significado del miedo. El dominio Zenith había gobernado la galaxia durante milenios, pero esa noche había nacido algo mucho peor, y provenía de la Tierra.